Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de marzo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, les enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer, 21 de marzo del 2014, la radio La Nueva República cumplió su 7º aniversario de transmisión a través de su portal www.lanuevarepublica.org. Frecuencia Laboral les expresa a todos los que hacen posible esta radio su más amplia felicitación y que sigan cumpliendo años rompiendo el cerco informativo. Y de lleno a la información, la reforma educativa no se ha aplicado ni se aplicará porque la resistencia de los maestros ha logrado sumar a otras fuerzas como son los padres de familia y los niños, pero ahora también se sumarán los ayuntamientos, porque dice el líder de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan José Ortega, que 29 ayuntamientos de Michoacán se van a sumar porque los van a obligar a comprar la infraestructura y no tienen recursos, Martín. Sí, dijo que casi la cuarta parte de los ayuntamientos de Michoacán se unirán a la lucha contra la reforma educativa y presentarán una controversia constitucional porque los obliga a autogestionar los recursos para la infraestructura de las escuelas, y los ayuntamientos se preguntan ¿con qué dinero van a financiar la educación si sus finanzas están en quiebra? Por lo cual concluyó que en todo el país se fortalecerá la resistencia magisterial. En varios estados estamos movilizados, Chiapas, Baja California, Michoacán, Oaxaca, que también tiene sus propias movilizaciones. ¿Cuántos profesores han sido despedidos desde que se aprobó la reforma educativa? Según Emilio Choifet, 500. Según nosotros, los trabajadores de la educación, ninguno. Si hay gente suspendida o retirada de función, no son por los efectos de la reforma. Para nosotros la reforma es letra muerta y hay condiciones de la resistencia, hay condiciones de la construcción de la unidad y por lo tanto así va a seguir. Los secretarios de Educación, Emilio Choifet, habla de que esta reforma ha sido un peloteo, una falta de responsabilidad de los gobiernos, y para nosotros hay la clara visión de que son leyes regresivas. Ejemplo, en el estado de Michoacán le atribuyen la responsabilidad de la infraestructura, mantenimiento, construcción, equipamiento de las escuelas a los ayuntamientos. Los ayuntamientos se preguntan en este momento ¿y con qué? Ya tenemos la participación de 29 ayuntamientos de 113 que están de acuerdo en presentar una controversia constitucional en contra de esa ley. Ellos mismos hablan de que jamás fueron consultados, ni les aclaran los mecanismos de cómo le van a hacer para la contratación del personal, cómo le van a hacer para construir, para ampliar, para modificar las escuelas. Dicen esto es algo regresivo y los ponen dentro de un consejo técnico con el presidente como titular para que él se autogestione la facilitación de los recursos. Y bueno, pues en Michoacán, como en muchos estados de la República, los municipios están en quiebra. Pues a él lo entrevistamos el miércoles 18 de marzo del 2014, que estuvo aquí para participar en la marcha en el día de la conmemoración de la expropiación petrolera en rechazo al despojo a la nación con la privatización de estos sectores eléctrico y petrolero, con las reformas estructurales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Estuviste ahí, Martín? Sí, cabe mencionar que hubo actividades en varios estados del país. En lo que corresponde a la nueva central de trabajadores, que fue constituida el 22 y 23 de febrero, hubo actividades en la zona metropolitana.
Tenemos el registro que en Necaxa, Puebla, en el municipio de Juan Galindo, desde el día 16 de marzo hubo protestas que se levantaron hasta el día 18 de marzo por la tarde. También hubo en Pachuca una manifestación importante, hubo en la ciudad de Tula, ahí usuarios y organizaciones y el Sindicato Mexicano de Electricistas tomaron 3 centros de trabajo de luz y fuerza del centro que los tiene la Comisión Federal de Electricidad. En el Distrito Federal, en distintos centros de trabajo de distribución, también usuarios de la energía eléctrica se sumaron a estas protestas. En Toluca hubo una movilización importante, en Cuernavaca, y la que se hizo aquí, yo estuve encabezando un mitin enfrente de la Secretaría de Energía, en donde se entregó una propuesta de reinserción laboral al secretario de Energía. Ahí estuvimos hasta casi la 1 de la tarde y después acompañamos al Congreso Popular que se instaló en la toma simbólica de la Bolsa Mexicana de Valores para después a las 4 de la tarde salir en la descubierta hacia la Plaza de la Constitución. La Central de Trabajadores es un referente muy importante. Aglutinamos ese día aproximadamente 10,000 trabajadores que salimos a las calles. Bueno, y ahí en uno de los discursos estuvo el padre Miguel Concha Malo, quien recibió el premio Ponciano Arriaga Leija 2011 por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Él dijo que los diputados, senadores y otros gobernantes no deben decidir sobre los bienes de la nación sin autorización de los mexicanos. Escuchemos parte de lo que dijo el también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el padre Concha. La gran enseñanza desde ahora para la clase política es que si toman malas decisiones, nosotros, el pueblo de México, las corregiremos. Por eso vamos, como sea, a la consulta popular, para que los millones de mexicanas y mexicanos decidamos sobre lo que es nuestro, el petróleo, la energía eléctrica y los recursos naturales de nuestro subsuelo. Consulta popular, para que no sea la clase política la que decida qué debe hacerse con las riquezas que nos heredaron nuestros padres y mayores. Para que no sea la clase política quien decida qué se hará con los ahorros de los trabajadores o qué es lo que tiene que hacerse con nuestras tierras de cultivo. El futuro de México no es del gobierno, es del pueblo. Y por eso, con esta jornada, estamos también anunciando que vamos por la construcción de una auténtica democracia que no puede limitarse a la selección de representantes. Vamos por una democracia que garantice que los representantes, el gobierno, cumplan con la voluntad de nosotros los representados. Solo estamos reclamando el respeto y la garantía de todos y cada uno de nuestros derechos humanos. Tú también estuviste ahí participando con un discurso. Sí, es muy claro que coincidimos todos en el diagnóstico de lo que pasa en nuestro país. Hoy las instituciones públicas generadas por ese proceso de la Revolución Mexicana de 1910 para tener un país con democracia, con justicia social y con libertad prácticamente lo han terminado. Esta clase política que tiene secuestradas a las instituciones en nuestro país. Entonces, lo único que nos queda a los mexicanos es levantar la voz, es organizarnos, es dar respuestas más programáticas, es levantar la conciencia de los millones de mexicanos para poder restablecer la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país. Hoy vemos los escándalos de esta clase política gobernante, por ejemplo el más reciente de Oceanografía, esta empresa
que se dedicaba a la exploración y explotación del petróleo en nuestro territorio, financiada por contratos, más de 110 contratos otorgados por el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, y un quebranto patrimonial de más de 112,000 millones de pesos. Y este es solamente un ejemplo de tantas cosas que hemos visto como mexicanos a lo largo de esta política económica neoliberal. Y bueno, para ellos simplemente esconden, nombran una comisión para que no haya respuesta. Esa comisión al final termina no rindiendo cuentas a nadie. Se pasan los años para fincarle responsabilidades a estos servidores públicos que debían de estar en la cárcel, como Felipe Calderón, Vicente Fox y otros más. Sin embargo, así es la clase política que hoy estamos viviendo los mexicanos. Y los mismos que están aprobando las reformas estructurales, que son los diputados federales y senadores, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, para la cuenta pública 2012, está cuestionando a quienes en este momento están en la Junta de Coordinación Política. Hizo toda una investigación y no dieron cuentas claras de 1,200 millones de pesos. Entonces, se preguntan, primero, ¿por qué subió tanto el presupuesto que se asignaron las fracciones parlamentarias, que subió de 200 millones a 1,704 millones? Ese es un cuestionamiento. Y el segundo, ¿por qué no han entregado comprobantes de los gastos? Quiere decir que ellos pueden hacer lo que se les antoje con el presupuesto público, cambiar las leyes, y ahora ya hasta prohíben que se reformen lo que ellos reformaron, o que se derogue por el pueblo lo que ellos reformaron, porque es a su conveniencia. Lo cual quiere decir que es una clase política que está desligada, o ya se desligó del pueblo que la eligió, y está nada más en la dinámica de que los reelijan y los reelijan. Por eso hubo la reforma política. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del día de hoy dice: ¿qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre igualdad sustantiva en el ámbito laboral y qué significa? Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Pues hay muchas llamadas del auditorio. Dice, su nombre es Francisco, es empleado de Telmex. Le solicita puedan orientarlo con unas dudas que tiene. Dice, en la empresa se está liquidando al personal de confianza. En algunos casos, en otros se les está dando su jubilación. Esto depende de la antigüedad, pero desde ayer se está corriendo el rumor que los empleados que quedamos se nos liquidará, pero solo con el importe de 3 meses, que si es correcto esto, pregunta. Pues no es correcto, porque la ley señala que cuando se trate de despidos por reorganización de los sistemas de producción, la indemnización es de las más altas. Incluso la ley señala que son 3 meses, 4 meses, 20 días y 12 días por cada año trabajado. Pero en esos casos debe prevalecer lo que dice el contrato colectivo. Nada más que en este caso posiblemente van a encontrar los empleados de confianza un problema, porque recientemente acaban de firmar un anexo del contrato colectivo de los trabajadores telefonistas, donde se dice que el contrato es exclusivamente para el personal sindicalizado y excluyen de los beneficios de este contrato a los trabajadores de confianza, cuando, durante muchos años se mantuvo esta prerrogativa. No obstante eso, me parece que los trabajadores, si tienen el ánimo de luchar, sobre todo por sus derechos, me parece que deberían hacer valer lo que dice el contrato colectivo, y en última instancia, porque no puede haber retroactividad en aplicación de derechos. Me parece que lo podían hacer, y creo que es lo que deberían hacer, porque pues no hay de otra. Bueno, licenciado Luna, ¿cuáles son sus teléfonos? Con todo gusto, 55 16 77 97 88. Y puede también visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com, darle clic al botón que dice Conoce tus derechos, y ahí encontrar algunos comentarios que hace el licenciado Luna y todos sus datos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada. Bueno, el maestro Víctor Manuel García
hizo 2 llamadas diciendo que si los directores del Instituto Politécnico Nacional se les da 180,000 pesos mensuales por pensión vitalicia y a los trabajadores no se les va a dar nada porque están en el ISSSTE. Efectivamente, con el seguro del desempleo, los trabajadores afiliados al ISSSTE no tienen derecho al seguro de desempleo. Entre otras cosas mancas, tuertas y chuecas que hicieron, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos pendiente una llamada de Margarita Sánchez, San Luis Potosí, y preguntaba por qué el gobierno federal estaba muy callado, porque si ya tiene 1 año, 4 meses, no había investigado a oceanografía. Pues por lo que estaba comentando Martín, que ellos normalmente se encubren. Y digo, ya la Auditoría Superior de la Federación hace las investigaciones, incluso ya entrega las conclusiones y la PGR no investiga nada. Entonces, el problema de este país es eso, la impunidad. Martín. Yermina Gómez, jubilada del Seguro Social, dice: están haciendo reformas y modificando muchas cosas. Desafortunadamente hay muchos trabajadores que no les interesa y no se informan. Leonardo Santiago Hernández de Iztapalapa. Un saludo a todo el equipo. Dice: en la delegación Iztapalapa hay falta de alumbrado público y específicamente en la colonia San Miguel, Teotongo. Han solicitado por escrito que les arreglen. Sin embargo, ahí el delegado sale seguido en Televisa, mucha publicidad que compran ahora para hacer creer a los ciudadanos que están trabajando muy bien. Imagínate cuánta publicidad, cuánto dinero representa en publicidad las grandes televisoras, y no hay dinero para comprar luminarias para los de Iztapalapa. Carmen Soto de Ecatepec, dicen: Ecatepec los están llegando de parte de la CFE, son prepotentes, se burlan diciendo que un servidor dice no va a hacer nada por nadie y que no le queda otra más que pagar la luz. Siguen llegando recibos a su casa, ya le cortaron la luz, el consumo, calculando altaneramente. Dice: ¿qué se puede hacer para que no haya este trato prepotente y que no lleguen recibos a pesar de que le cortaron la luz? Bueno, lo invitamos a que participe en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Se reúnen todos los sábados a las 10 de la mañana en el auditorio Francisco Breña Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas en Antonio Caso número 45. Es muy importante que todos los usuarios sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cómo podemos organizarnos para defender el servicio público de electricidad. También nos llama el Popeye Joel Hernández, quien está incapacitado, bueno, tuvo una operación, está convaleciente, sigue recuperándose, y manda saludos a todos los que hacen posible a Frecuencia Laboral. Muchas gracias, también le enviamos nosotros un saludo. Estíbalis Valeria quiere mandar una felicitación a su abuelito Albino y a sus tíos que están en la Resistencia. También manda un saludo para Martín Esparza. Ernesto Brambila también manda un saludo a todos los que estamos en el programa. Leticia Alfaro, saludos al programa, dice. Nos vamos a más información. Ayer iniciaron las jornadas de Economía Social y Solidaria que continuarán hoy y mañana. De eso vamos a tener información más adelante. Por lo pronto tenemos la visita de trabajadores del Seguro Popular del Distrito Federal que fueron despedidos injustificadamente en el año 2011, por lo que mantienen su juicio de reinstalación. Para hablarnos del tema se encuentran con nosotros Rogelio Hernández y Felipe Martínez. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días, Rogelio, ¿cómo va su caso? Buenos días, Lourdes, buenos días, auditorio. Martín, buenos días. Nuevamente aquí con nosotros, más bien con ustedes, dándoles noticias de nosotros. Nosotros ya llevamos 3 años, como bien lo mencionaba Lulú, en Resistencia. Fuimos despedidos en el 2011 por pedir nuestra basificación. Hemos avanzado a lo largo de estos 3 años con la UGTM. Nos ha apoyado para acercarnos a la Oficialía Mayor, a Gobernación, en donde siempre nos han dicho: si quieren negociar con nosotros, pues tienen que desistir de su demanda y después negociamos. Hemos aguantado con nuestra demanda, haciendo caso omiso de estas invitaciones, ¿no?, a renunciar a nuestra demanda. Finalmente hemos estado trabajando, hemos estado resistiendo, ¿no?, con nuestra familia,
Y bueno, finalmente este 31 de marzo, finalmente nos dan una resolución, o es nuestra última audiencia, un desahogo de pruebas por parte de la Secretaría de Salud que quedó pendiente. Y bueno, finalmente esperemos ganar ya en ese tribunal del imán. Si no, pues vamos a llegar hasta la última instancia, ¿no? Que es el Tribunal Superior, que siempre hemos pensado que sea mejor que no, que nos den un laudo a nuestro favor y bueno, finalmente tener la reinstalación que estamos pidiendo y la basificación, que fue lo que nos motivó a reunirnos y a organizarnos, ¿no? Como trabajadores del gobierno, en esta forma del subempleo, ¿no? Que nos dicen que no pertenecemos directamente a la Secretaría de Salud, finalmente sí nos contratan, presentamos nosotros documentos donde estamos contratados por la Secretaría de Salud y ellos nos dicen que no trabajamos directamente a la Secretaría de Salud. Trabajamos cerca de 5 años ahí con una forma de honorarios sin ninguna prestación social, sin ningún otro amparo, ¿no? Que tuviéramos ahí como trabajadores, solamente el salario. Y pues bueno, de ahí para acá hemos estado luchando a base de esfuerzo también de la familia para poder pues ganar esta demanda y también lograr para los compañeros que están adentro todavía trabajando esa basificación, ¿no? Que estamos pidiendo. Tú me mandaste un documento que vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com mañana que hagamos la renovación del portal, y decías ahí que la próxima semana ya van a tener su audiencia y que hay expectativas de que puedan ganar. Sí, siempre nos han comentado desde un inicio que tenemos pues todo a nuestro favor. Desafortunadamente el tiempo nos ha hecho bajar la resistencia, ¿no? Porque hay que hacer otro tipo de actividades. Nos han comentado en el tribunal que pues bueno, tenemos muchas esperanzas de ganar en esta audiencia de la última resolución. Finalmente pues estamos esperando, ¿no? Lo mismo que nos dijeron desde el inicio, tienen todas de ganar. Y bueno, finalmente este 31 de marzo tenemos una gran esperanza de tener el laudo a nuestro favor. Bueno, es la Junta Local. Sí. Esperemos que sea imparcial, porque como la Junta Federal igual depende del Poder Ejecutivo, las juntas locales dependen del Poder Ejecutivo de aquí, del Distrito Federal. Entonces, pues hacemos un exhorto a que sean imparciales. De las actividades que mencionabas que tienen que hacer los trabajadores, por lo cual baja su resistencia, es que tienen que trabajar para sobrevivir, no pueden estar mucho tiempo sin trabajar. Sí. Por lo mismo no pueden estar todo el tiempo pendientes de las movilizaciones y las gestiones. Sí, sobre todo que somos un grupo pequeño, somos 48 personas, 48 familias que estamos en resistencia. Si no nos vamos turnando, pues bueno, acudimos un día a unos, un día a otros y vamos pidiendo permiso, asistiendo y viendo, dándole seguimiento a todos nuestros procesos, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido seguir adelante. Están en el Seguro Popular, ¿verdad? Sí, el Seguro Popular de la Secretaría de Salud del Gobierno del DF. Sí, porque hay que mencionar que es un esquema del Seguro Popular que han implementado y nos lo han vendido con bombos y platillos, con una campaña criminal de información a través de los grandes medios de comunicación, diciendo que es la panacea, ¿no? Que ya con el Seguro Popular vas a estar mejor, vas a tener casi una clínica en la cuadra de tu casa y que va a estar en buenas condiciones. Y vean los trabajadores, hoy es una evidencia más de cómo lo que dice el gobierno es al revés. Se crean el Seguro Popular es para desmantelar al Seguro Social, para desmantelar al ISSSTE, que los trabajadores no tengan ni siquiera contrato colectivo ni condiciones generales de trabajo. Pues esa es la forma como vienen maquillando el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, pero además los trabajadores en pésimas condiciones. Si levantas la voz y eres despedido, como el caso de ustedes, levantan la voz para que en términos de la propia ley se les basifiquen sus puestos y son despedidos, echados a la calle 48 trabajadores, con todo lo que implica con su propia familia. La recomendación, por experiencia propia, no se desistan de sus demandas,
hasta en tanto no se llegue a un acuerdo con ellos, si hay un acuerdo político para el regreso al trabajo, en ese momento se establece el convenio, las condiciones se ratifican las juntas y entonces ustedes pueden regresar a trabajar. No se desistan de las demandas. No, al contrario, seguimos en pie de lucha. Ya tenemos una llamada. Esta semana se realizó en Ginebra, Suiza, una reunión sobre el comportamiento del gobierno mexicano en el tema de los derechos humanos, lo cual se conoce como examen periódico universal. Bueno, se revisa no solo lo del gobierno mexicano, sino lo de todos los gobiernos, y le tocó al gobierno mexicano, en donde se resaltó que las autoridades del país no han implementado acciones efectivas para eliminar la discriminación, erradicación de la pobreza, ni garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. También se hicieron recomendaciones para que el gobierno de Peña Nieto tome medidas para eliminar el arraigo y para la creación del Comité de Desaparición Forzada, pero las rechazó. Para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono Denise González Núñez, colaboradora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues sí, en efecto, el día jueves 20 de marzo el Estado mexicano presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sus observaciones a las 176 recomendaciones emitidas por los Estados miembros en octubre pasado, en el marco del segundo ciclo del examen periódico universal. Durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, México aceptó un número significativo de recomendaciones, como son las relativas a la ratificación de diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, ha rechazado varias de ellas en temas preocupantes como la eliminación del arraigo y el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica en México. Por una parte, las organizaciones condenamos que México haya rechazado por segunda vez en el marco del examen periódico universal las recomendaciones relacionadas con la figura del arraigo. Una vez más, el gobierno mexicano justificó su aplicación y argumentó que se ha aprobado una reforma en la materia que reduce el plazo de detención. Al respecto, las organizaciones señalamos que dicha reforma está pendiente de ser discutida en el Senado y que, en cualquier caso, tratándose de una figura violatoria de los derechos humanos, además de ineficaz, no cumple con los estándares internacionales y contraviene las recomendaciones de más de 9 mecanismos internacionales que han instado a su eliminación. Por otro lado, si bien el Estado mexicano ha aceptado la gran mayoría de las recomendaciones en materia de desaparición forzada, las organizaciones lamentamos profundamente que no haya aceptado la recomendación 148.5, que refiere a reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada para conocer denuncias individuales e interestatales. Teniendo en cuenta los más de 26,000 casos de desapariciones en el país y el importante rol de México en la adopción de la Convención sobre Desaparición Forzada que creó el comité, así como la impunidad y obstrucciones a la justicia en nuestro país, las organizaciones instamos al Estado mexicano a posibilitar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, tanto en el ámbito nacional como internacional en casos de desaparición forzada. Finalmente, las organizaciones destacamos que por ningún motivo el segundo ciclo de revisión de México ante el examen periódico universal ha finalizado. Las organizaciones de la sociedad civil estaremos pendientes del proceso para asegurar que, a diferencia de la primera ronda de revisión en el 2009, el mecanismo cuente con indicadores claros y medibles para que los compromisos no queden en el papel y se traduzcan en verdaderos cambios para la vigencia de los derechos humanos en el país. Esto fue, declarado o afirmado por un grupo de organizaciones como, por supuesto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan o el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre muchas otras. Entonces, como pueden apreciar, una parte importante es la aceptación de un número importante de recomendaciones que ahora significa que el Estado mexicano tiene que implementar, y por el otro lado están un grupo de recomendaciones como es la recomendación de arraigo y la recomendación de aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, que han sido rechazadas. Entonces, pues las organizaciones consideramos que esto es grave, no solamente por la situación de derechos humanos en el país, sino también porque la recomendación de eliminar el arraigo y aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada
en particular la primera, ha sido motivo de numerosas recomendaciones, no solamente en el Consejo de Derechos Humanos, sino también de otros mecanismos internacionales. Entonces, al no aceptar las dos recomendaciones, pues está incumpliendo sus obligaciones en materia internacional. Muchísimas gracias. Oye, una pregunta nada más. ¿Cuántos casos de desaparición forzada tienen registrados ustedes? Pues nosotros, digamos, hay varias organizaciones que tienen muchos casos de desapariciones forzadas. Sería difícil mencionar un número. El Centro PRO, por ejemplo, pues lleva casos de desapariciones forzadas, pero ni siquiera nada más del presente, sino también de la guerra sucia. Y pues ahí también tenemos que tener en cuenta que no solamente son las desapariciones que han sucedido o que se han realizado en años recientes, sino las que nunca fueron investigadas y que se llevaron a cabo en la guerra sucia. Otras organizaciones pues han documentado otros casos. Sería difícil llegar a uno. Ahora, hay que destacar el caso que el propio Estado mexicano reconoce, que es el de 26,000 víctimas, entonces no es un número menor. Aunque bueno, hay gente que está diciendo que son más de 100,000 casos y que en este sexenio ya casi se equiparan al sexenio pasado. No sé tú si tienes ese dato. Pues lo que sé es que efectivamente, o sea, son un número muy importante de desapariciones, pero también de personas que han sido desplazadas, también de personas que han sido víctimas de otro tipo de violaciones a derechos humanos. Entonces, pues esa cifra no parecería del todo alocada, ¿no? Por así decirlo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. 4 de cada 10 incendios en lugares donde se venden comida suele suceder en el área de cocina, precisamente en el ducto de la chimenea. Esto es porque las paredes del ducto de la chimenea se van pegando los sólidos de aceites quemados y se va formando una capa de cochambre que puede en un momento dado incendiarse. Si esta capa es lo suficientemente gruesa, puede caer trozos de cochambre prendidos sobre la estufa y puede ser que el incendio se propague. La recomendación es que limpien el ducto de la chimenea por lo menos una vez al mes para que no se forme esta capa de cochambre y así evitar un posible incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bueno, quiero aprovechar para darle un saludo a nuestros colaboradores voluntarios, a Osiris, que está en los controles técnicos, que él hace posible que usted nos escuche en su hogar, a Andrea Luna, quien nos apoya contestando las llamadas y haciendo algunas transcripciones de las entrevistas que difundimos aquí en Frecuencia Laboral. Está también Edgar García, que no lo reconocía, trae nuevo look. Edgar de las Prepas del DF y tiene su blog La Hormiga de Base. Está Alfonso Becerra, el amigo bombero peregrino, el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Tenemos llamadas. Joel López de Iztapalapa, él es comerciante y pregunta cómo saber en qué se gastan los recursos asignados el señor Aguirre, delegado de Iztapalapa. Él dice que hay 3,600 millones de pesos y que anuncia que van a quitar el agua por una semana teniendo población tan grande. Y en Iztapalapa siempre hay problemas de agua potable. Bueno, pues a través de el IFAI, ¿no puede hacer una pregunta? A ver si se la contestan, porque yo pregunté algo sobre la Cámara de Diputados y me dijeron que esa información era reservada. Entonces, hasta con eso, o sea, si no quieren transparentar con que digan la información es reservada, pues ya nos informan, o sea, impunidad absoluta. Celestino Herrera de San Luis Potosí: los senadores y diputados hacen las leyes para que nos sancionen y a ellos, ¿quién los sanciona? Se pregunta y envía saludos al Popey. Rocío Aguilar, ella dice que si el trabajador no se aglutina, queda a la deriva. Saludos a Lulú, a Martín, al licenciado Luna y a todo el equipo. Muchísimas gracias, un saludo también para ella. Norma Peña dice que el miércoles pasado a las 11 p.m. fueron a Tultepec, en la Cuarta Avenida sin número. Los de la CFE llevaban credenciales
no llevaban logotipo, los papeles que traían eran falsos, iban resguardados con policías, se llevaron el transformador y medidores, y cuando se daban a la fuga que casi atropellan allí algunas personas. Entonces Norma Peña hace esta denuncia. Carlos Muñoz Márquez dice, manda un saludo, que hoy a las 12, pero esa es una reunión que ellos hacen los sábados, reunión informativa con compañeros de la NUE y del ESME, es en la explanada del Mercado de la Bola, en la colonia Jusco, Coyoacán. Hay transporte público de los metros Copilco y Tasqueña, ellos están de manera permanente haciendo quejas, explicando a los usuarios. También hay otros compañeros en Ecatepec, el compañero jubilado Raúl, que siempre están de manera constante explicando a los usuarios y levantando quejas ante Profeco. Pues nos acompaña aquí en el estudio el general Samuel Villa, quien está invitado también para la próxima semana y hoy nos va a exponer algunos puntos. Hoy tienen asamblea general. Muy buenos días. Muchas gracias a Frecuencia Laboral por darnos este espacio para los trabajadores de las Fuerzas Armadas. Sí tenemos muchas pendientes, porque al principio de que entró este gobierno nos ofrecieron muchas expectativas. El general secretario de la Defensa Nacional nos expresó mucho interés en lo que estaba ocurriendo al personal militar retirado que se encuentra en esa situación, pero que sigue perteneciendo al ejército. Ellos no causan baja, siguen perteneciendo a la primera reserva. Y tenemos mucho interés en que la audiencia se entere de lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas, con los militares retirados. Esas expectativas nos hicieron confiar alrededor de un año, porque tenemos confianza en nuestro alto mando para que se cumpliera lo que se nos había ofrecido. Pero desgraciadamente transcurrió todo este año y no pudimos constatar la verdadera intención que tienen de atender a los militares retirados. Tenemos ya nosotros 15 años luchando porque se cumplan las leyes del ISFAM y nunca hemos obtenido siquiera un indicio de que tengan la intención de darle cumplimiento a la ley. Bueno, pues el general Samuel Villa va a estar con nosotros la próxima semana dando detalles de todo esto, y él ha encabezado incluso marchas, plantones, ayunos, para que les respeten sus derechos como militares retirados, y hay que seguir en la batalla. Estuvo también el 18 de marzo en la marcha, ahí lo vi, lo saludé y lo invité. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, general. Y bueno, vamos a pasar, tenemos otro invitado que nos viene a reportar pues el encuentro que tuvieron, que iniciaron ayer y que van a tener hoy y mañana sobre las jornadas de economía social y solidaria. Él es Gerardo Alba Castillo, educador y capacitador de la cooperativa Banética, promotor de las jornadas de trabajo de economía comunitaria y solidaria. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Muy buen día, muchas felicidades al programa Frecuencia Laboral, felicidades igual y un gran saludo al público, al apreciable público del programa. Lourdes, muchas gracias por esta oportunidad de informar sobre las jornadas de economía comunitaria y solidaria. El día de ayer se inició la jornada, muy de mañana. Se inicia con los trabajos sobre economía comunitaria y producción solidaria. Esto fue una mesa muy interesante porque se nos contó a partir de los trabajos del Centro de Formación Política Juan R. Escudero, con sede en la ciudad de Acapulco, cómo han contribuido en más de 20 municipios del estado de Guerrero, de las zonas más marginales, a la formación
política, pero no solo formación política, sino también en la producción, es decir, en el marco de la economía, a partir de sociedades cooperativas y otro tipo de organizaciones productivas de la comunidad. Y digo políticas también porque la economía solidaria, comunitaria, tiene una dimensión y un enfoque de carácter político en la medida que se propone generar un poder popular contra los monopolios que subordinan en el marco del capitalismo el trabajo, producción, distribución y la propia cultura comunitaria, y frente a esta situación tienden a desaparecer las comunidades y la tradición y cultura comunitaria de nuestros pueblos originarios, y en el caso de Guerrero particularmente. El trabajo del Centro de Formación Política Juan R. Escudero tiene que ver con la participación de jóvenes en las comunidades, que se trasladan y viven con la gente en las propias comunidades. Como anécdota nos comentaron que un grupo de jóvenes asistió a estas comunidades, durante 3 días estuvieron viviendo a la intemperie porque les habían prestado un localito y muy caluroso, entonces salieron de ahí, pero a los 3 días ya la comunidad los recoge y los empieza a cobijar en las familias de estas comunidades, y genera una confianza y un trabajo bastante interesante, porque trabajaron actividades deportivas, actividades de producción y actividades para generar proyectos de carácter turístico. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos hablando con Gerardo Alba Castillo sobre las jornadas de economía social y solidaria que se están realizando en la Universidad Obrera a partir de las 10 de la mañana. Hoy y mañana todavía van a estar ahí. Sí, muy bien. Mencionaban, se inició con la mesa de economía comunitaria y producción solidaria, y partiendo de experiencias que se han realizado ya en el estado de Guerrero, pero no solo ahí, sino en el estado de Guerrero, de Puebla, hay experiencias en Morelos y otras partes sobre este tipo de planteamiento de economía comunitaria y solidaria. También se trabajó la mesa de tecnologías y manufacturas alternativas, que tiene que ver con considerar que la tecnología está y debe estar al servicio de la gente, al servicio del ser humano, y no al revés, el ser humano al servicio de la tecnología. No todo lo nuevo es lo necesario para nuestro pueblo, para los ciudadanos, y parten de un principio en esta mesa que hay que considerar el fin y el uso final de los instrumentos tecnológicos para satisfacer las necesidades. Parten igual de una concepción de tipo ecológico, nada que ver con partidos denominados ecologistas, sino con una verdadera ecología, y con proyectos igual en este sentido sustentables. Se están realizando estas jornadas que continúan el día de hoy y el día de mañana en la Universidad Obrera de México, con domicilio en San Ildefonso número 72. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, tendremos la mesa sobre finanzas populares y solidarias como una necesidad de autofinanciamiento y autogestión de grupos organizados y de trabajo colectivo. Ahí, en un minuto, ¿por qué no nos explicas cuál es la diferencia que hay entre una banca privada y una organización que se dedica de manera cooperativa o solidaria a dar préstamos? Bueno, mira, es fundamental la diferencia. La banca, que incluso nosotros partimos de la idea de que así como el Estado mismo, el Estado capitalista, el Estado que padecemos en este país nuestro y en muchos países del mundo y América Latina, pues es banca privada, y consideramos que no tiene ética, que no actúa con ética, que el hecho de concentrar recursos de la sociedad los utiliza para beneficio exclusivamente personal. E incluso habrá más de alguna persona que considere que la banca es producto igual del lavado de dinero.
Es un proceso de acumulación de capital que no se puede explicar de otra manera sino a partir de la vinculación con el crimen organizado. Finalmente, y sobre todo, venden un producto, les llaman así productos, a sus ofertas de financiamiento de capital, pero ampliamente caro. Nosotros partimos de que la banca y el crédito empobrece a la comunidad, a la sociedad. Una organización de finanzas populares, como las cooperativas de ahorro y préstamo, y otras de carácter no formal, como hasta la tanda, pues es para beneficiar a sus integrantes. Una cooperativa, ya sea de ahorro o préstamo, o de consumo o de producción, se habrá de fundar sobre la base de la confianza, sobre la base de la ayuda mutua. Es una alianza entre personas para ayudarse mutuamente y resolver sus necesidades, no solo materiales, sino incluso culturales y por lo demás espirituales también. Gran diferencia. Pues, muchísimas gracias. Si quieren saber más sobre las jornadas de economía social y solidaria, visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que les hicimos un banner para que le dé clic y conozca dónde están, qué están haciendo. Por lo pronto hoy los puede encontrar en la Universidad Obrera, hoy y mañana, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rápidamente les voy a informar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, abrirá a partir del lunes próximo 24 de marzo del 2014 ventanillas para la inscripción de productores de algodón de la comarca lagunera del estado de Coahuila. Esta información la damos porque nos informaron los profesores del CAM de la UNAM que allá nos escuchan mucho en Coahuila y que les gusta el programa. Les enviamos un saludo, nos escuchan a través de el portal también www.frecuencialaboral.com. Van a abrir esta ventanilla para el esquema de cobertura de precios en la producción de algodón. Esto lo anunció el titular del organismo, Enrique Martínez y Martínez, y también Mario Aguilar Sánchez, titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, manifestó que del miércoles 5 de marzo y hasta el 20 de abril se estima que la comercialización de pescado será de 250,000 toneladas de productos pesqueros y acuícolas, principalmente en los puntos urbanos. Y bueno, pues ahora sí les damos información sobre el seguro del desempleo, que ya veníamos dando información de que realmente pues es una verdad a medias, porque el que no tenga seguro social no va a poder acceder al seguro del desempleo, y el que no tenga tampoco Infonavit no va a poder acceder, y eso le ocurre a 7 de cada 10 trabajadores. Los que estén en el ISSSTE, por supuesto que no van a acceder porque esa es la condición. Pero lo más grave es que se van a tomar 420,000 millones de pesos, el 60% de los recursos del Infonavit, para cubrir ese seguro de desempleo, y estos 2 primeros años, a partir de la aprobación, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el 18 de marzo pasado, el miércoles, lo va a administrar por lo pronto el Seguro Social de manera tripartita, es decir, gobierno, trabajadores, una representación de trabajadores y una de patrones, pero después de 2 años van a analizar si se va a las AFORES. Eso es lo peligroso, porque en las AFORES, al menos en el último año, se perdieron 300,000 millones, ¿no? Y ese dinero que se pierde, ¿a dónde va a parar? ¿A manos de quién va a parar? Y cada año se pierde dinero. Casualmente las AFORES se han dedicado a perder el dinero de los trabajadores. Entonces, habían querido echarle guante al dinero del Infonavit las AFORES y no habían podido, y parece, desde mi óptica, desde cómo estoy viendo yo las cosas, que ya encontraron el mecanismo, y si nos dejamos, pues ese dinero va a ir a parar a las AFORES, Martín. Sí, esta es una forma de cómo saquear los recursos de los trabajadores, porque ese es el objetivo de esta política capitalista, ¿no? Cómo despojarte al trabajador de tu empleo formal, de tu seguridad social, de tus ahorros, y van a parar todos estos recursos pues en manos de la clase política gobernante, de los grandes financieros, de las corporaciones. Y aquí lo más lamentable es que los diputados, en un afán de decir que están actuando muy bien, salen mediáticamente en varios programas. Yo escuché a varios diputados que defendieron esta propuesta, donde decían que los trabajadores que con esto iban a tener mejores condiciones para el futuro, y algunos otros que se dicen ser de izquierda decían que les daba tristeza que el por qué los trabajadores no salían a manifestarse. O
Y nosotros tenemos que observar que esa es una izquierda burguesa que, si tuvieran interés de lo que pasa en el país, tendrían que dejar la curul y salir a organizar a los trabajadores, porque hay un despojo permanente de los derechos y conquistas de la clase trabajadora, pero dicen que a ellos no les corresponde, ¿no? Que nos corresponde a los trabajadores salir a organizarnos. Entonces, vemos esta reforma que le han anunciado con bombos y platillos esta administración, no es otra cosa más que utilizar los recursos de los trabajadores para sus fines políticos electorales, y además hoy, si ese dinero se pretende que se le lleven las afores, pues es otro despojo que dice no son pérdidas, son minusvalías, pero nuestro dinero lo ponen a trabajar en la bolsa de valores. Cuando hay ganancias ganan ellos, y cuando hay pérdidas perdemos los trabajadores. Y aunque haya pérdidas, o sea, ellos no pierden. Quienes perdemos somos los trabajadores, ellos siguen cobrando sus comisiones y siguen ganando. Esa ley del seguro del desempleo en realidad no es una ley, son varias modificaciones a las leyes del Seguro Social, del IMSS, del Infonavit, y se supone que eran las leyes secundarias a la reforma al artículo 4, 73 y 123 constitucional que se aprobaron en la Cámara de Diputados en octubre, pero como no se han aprobado en la Cámara de Senadores ni en los 16 congresos que mínimamente requiere la Constitución para que sean válidas esas reformas, pues como que la adelantaron y ahora dicen que es una ley aparte en la que se incluye la ley de pensión universal, que tampoco es universal, o sea, no es para todos, y que además es ridícula, es de 19 pesos diarios, ¿no? Dice Silvano Aureoles, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, que ellos votaron porque ese es un logro de ellos. Pues qué bajo logro, ¿verdad? Pero además votaron 46 del PRD a favor y 42 en contra. También votaron en contra los del Partido del Trabajo y los de Movimiento Ciudadano. Pero ellos dicen que no votaron por el seguro de desempleo porque creían que no estaba bien. Sin embargo, fue un solo voto el que se emitió. O sea, el decreto por el que se expide la ley de pensión universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer el seguro de desempleo, fue un voto único. Entonces no pueden decir que votaron en contra, porque la verdad que ese voto contó para las dos cosas. Total que el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, pues coincide contigo, dice que esto pues es un mecanismo electoral y que por eso le surgía poder aprobarlo, porque ya vienen las elecciones a mitad de año y realmente en las encuestas no sale favorable para el presidente y para el PRI la votación, o sea, ni para ningún partido, o sea, realmente... Sí, la sociedad ya no cree en los partidos políticos, porque lo mismo es la izquierda que la derecha en este país. Y dice él, pues, que necesitaban un plan electorero. Vamos a escuchar lo que dijo. Sostengo que son programas que no tienen fondeos suficientes, que son actos retóricos, demagógicos del régimen y que van a buscar un beneficio electoral. Por eso un sector del PRD, como el que encabeza Silvano, Raya, llámense Chuchos y Amalios, y un sector del PAN, afín al régimen, obviamente los están aprobando junto con ellos, porque pretende beneficiarse política y electoralmente de ellos. Porque 580 pesos en realidad no... 19.33 pesos al día. Bueno, pues es hora de irnos, nuestro gallo se volvió a quedar ahí en la espera. La próxima semana nos vamos, muchísimas gracias. A ver si da tiempo, hay un evento hoy a las 11 de la mañana en Toluca, los maestros del Estado de México que están en contra de la reforma educativa se van a reunir para establecer un plan de actividades en contra de esta reforma mal llamada educativa. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.